Hola, ¿cómo estamos? Siempre con el profesor Lenín Ernesto Maltés Espinosa aquí en Mati y Fisi. Continuamos con el video número 2 de estadística y probabilidades. Recuerda que la primera vez habíamos iniciado con unos conceptos básicos de que era la estadística, aplicación en los gráficos como de la pandemia COVID. También lo vimos en lo que es en deporte, lo vimos en cosas financieras. Lo estoy pasando rápido porque estoy ahí en un primer video. Definición de población y aplicación. Muestra, cuando extraemos una población de la que pertenece el individuo de estudio, extraemos muestra representativa, decíamos esa vez, y teníamos variables cuantitativas y cualitativas. Después nos fuimos con zonas francas o líneas de producción de alimentos también, y hacíamos una aplicación de todos estos conceptos. Bueno, en nuestro segundo video vamos a continuar con un poquito más de teoría porque es importante manejarla muy bien. En el tercer video, si Dios lo permite y lo podemos subir esta semana, antes que termine esta semana, ya sería la aplicación de las tablas, que es lo que están esperando muchos de ustedes. Y entonces iniciamos diciendo que la estadística descriptiva para la recolección, organización, clasificación, representación, análisis e interpretación del conjunto de datos, podemos dividirlo pedagógicamente en dos grandes áreas importantes que son métodos gráficos y tenemos métodos numéricos. ¿Okay? Aquí te tengo lo que es el método gráfico para iniciar. El primero que tenemos aquí es el gráfico de barra, el típico que nosotros vemos en los periódicos, inclusive en los recibos de energía eléctrica. Tenemos un método gráfico de barra, el cual te da una idea, una representación de lo que está sucediendo. Y aquí a la derecha tenemos polígono de frecuencia. Observemos en estos gráficos, por ejemplo, dice aquí gráfico de barra con los votos de los candidatos, puede ser en el aula. Por buscar el presidente del aula, entonces tenemos número de votos en el lado del eje de la Y. Fíjense bien, a esto le llaman también frecuencia, que es la cantidad que se repite en los datos. Aquí tenemos lo que es la categoría, en este caso serían los nombres de los que están participando, los estudiantes, y ahí nosotros podemos ver a simple vista, sin necesidad de leer un informe, que la persona que se llama Sergio tiene mayor datos por este gráfico que tenemos aquí, es de 96. ¿Ya lo vieron? Ahora, en la parte derecha, con respecto al polígono de frecuencia, fíjate bien, es el mismo gráfico, ya con las mismas categorías, pero lo único que se hace es que en el centro de cada rectángulo, por ejemplo, como que hubiéramos hecho aquí, donde te estoy marcando, venimos y unimos desde el origen, ¿no? Comenzamos a unir, tiramos aquí, después tiramos allá, después viene para acá, después sube ahí y después baja, y después nosotros tenemos que esto vuelve a tocar el eje de la X, parecidísimo al que está a la derecha, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea. No hay mucha diferencia entre ambos más que la unión en el centro de los rectángulos, en la parte superior. Entonces quedemos claro, método gráfico de barra y este polígono de frecuencia, ¿verdad? Viene el famoso pictograma. El pictograma, ¿en qué consiste? Mira, es sencillo. Nosotros podemos tener unos datos, por ejemplo aquí año y producción de X producto, en este caso vamos a decir que son naranjas, que aquí lo tenemos, mira. Entonces en el 2014 hay una producción de 2000, en el 2015 1500, en el 2016 1000, bajó, prácticamente va bajando, pero en el 2017 se recupera a 2500 y en el 2018 va aumentando la producción. Entonces, ¿qué hacemos con el pictograma? Nosotros podemos representar a través de una imagen dicha información que tenemos aquí en este cuadro, esta información de los productos, ¿ok? ¿Cómo? Entonces decimos que cada naranja, por la característica que tiene estos datos, vamos a decir que equivale a 500 naranjas. Cada dibujo de una naranja equivale a 500. Entonces, cuando ya nosotros venimos y ponemos aquí
la producción, ¿verdad? La frecuencia. Entonces decimos que en el 2014 si hubieron 2000, en este caso, de producción de naranja, si nosotros dividimos 2000, vamos a hacerlo aquí. Si nosotros venimos y en este costadito aquí vamos a decir, tenemos 2000 y lo divido entre 500, que equivale cada naranja. Entonces, al simplificar nosotros, vamos a observar lo siguiente. Por ejemplo, este 0 simplifica este 0, este otro 0 simplifica este 0, y solo te quedaría 20 entre 5, que sería igual a 4. Esto nos daría como resultado 4 naranjas. Entonces, esta naranja que nosotros tenemos al lado derecho representa las 2000 naranjas del 2014. Y es lógico, aquí tenemos 500 más 500 son 1000. Más otros 500, 1500, más otros 500. Ahí tenemos las 2000 naranjas que va conectado con este que está aquí, que te estoy marcando. ¿Ok? Entonces, simplemente el pictograma es la representación de un dibujo, ¿verdad?, que representando cantidades numéricas establecidas por usted aquí. Mire, ya se estableció en esta parte de aquí. No es la locura. Alguien pudo haber dicho, y si yo quisiera que valieran 1000, está bien, pero ibas a tener complicaciones cuando tendrías que repartir las 500. Ya viste, entonces uno tiene que saber utilizar qué es lo que le conviene de número para compararlo con el dibujo. Eso es el pictograma. Ahora, continuando aquí con esta belleza de curso de estadística con el profesor Lenín Ernesto Malte Espinosa, ahora vamos a ver, siempre en el método gráfico tenemos la ojiva y el pastel, que todo el mundo lo conoce en los cumpleaños. Aquí tenemos la ojiva, si ustedes se fijan, son los candidatos y vienen en este ejemplo, pueden ser edades, pueden ser votos o los mismos candidatos, pero si nosotros observamos esta información, independientemente de lo que haya explicado anteriormente, van de forma ascendente y va representándose pasando la ojiva por cada centro del rectángulo hasta llegar al último. Ahí tenemos nosotros la ojiva. Ahora, aquí al lado derecho tenemos el pastel. El pastel se distribuye en dos maneras. Cuando nosotros lo vayamos a hacer, porque vamos a hacer clase práctica de eso, necesitamos los ángulos. Si ustedes se fijan, esta mayor parte tiene un ángulo de 104.4, eso es lo que representa, 86.4, 50.4, 68.4, 32, 18. Esto al final nos tiene que dar 360 grados, que es lo que mide la circunferencia. Ok, y por otro lado tenemos el porcentaje, puede ser numérico o puede ser porcentual. En este caso he elegido ponértelo porcentual. Tenemos el 29%, 24, 14, 19, 9 y 5%. Y eso al sumarlo nos tiene que dar el 100%. Entonces este gráfico va trabajado con ángulos, que muy pronto vamos a ver esa práctica, y con el porcentaje. También te invito a ver los videos porque lo vamos a hacer en Excel también para que lo logren ver, por favor. Ok, esto que estamos ahorita representando son para datos no agrupados. Nosotros vamos a ver esto a continuación. Dice, el método numérico con datos no agrupados calcularemos las siguientes medidas de tendencia central. Miraremos a futuro, la media aritmética, la mediana y la moda. En lo que son métodos numéricos, recordad que la descriptiva está compuesta por métodos gráficos, que ya te lo expliqué de una manera rápida, y métodos numéricos. En los numéricos, ahí en su tiempo tendremos fórmulas y explicaciones. Pero eso sí, vámonos a lo de la tabla. Sí, señor, las tablas. Tipos de tabla, esto es importante porque esto te sirve inclusive cuando estás haciendo trabajo investigativo o universitario, cuando estás en la elaboración de una clase que se llama investigación de operaciones, metodología de la investigación.
y entonces hay algunos casos que según tu investigación necesita hacerlo de manera estadística. Ya te explico. Tabla, dice aquí, tabla de datos no agrupado o serie simple. Se utiliza cuando la cantidad de datos diferentes es muy pequeña. Óigase bien, cuando la cantidad de datos diferentes, datos que son distintos, es muy pequeña. Teniendo en cuenta que el orden es muy importante en este caso. Ejemplo, edades de 10 estudiantes. Mira, aquí tenemos 11, 12, 11, 13, 12, 14, 11, 15, 14 y 12. Se pueden ordenar de forma ascendente. Entonces hemos puesto 3 veces 11, 3 veces 12, ahí tenemos 6 estudiantes, 7 más 2, 9 más 1, de 15 años, 10. Y está ordenado en forma ascendente. Eso es cuando vas a hacer recopilación de información con datos simples. Ojo con esto, porque así también igual se hacen las elaboraciones de los trabajos investigativos. Pero también tenemos lo que son las tablas de datos no agrupados o de frecuencia simple. Se utilizan cuando la cantidad de datos no es muy pequeña. Ojo con esto. Por favor, cuando la cantidad de datos... voy de nuevo, voy con una línea. Cuando la cantidad de datos no es muy pequeña, ¿ok? Varios datos se repiten y es bastante manejable, no excediéndose de 45 datos. Puede ser una condición, pero no es también única. A veces puede haber 50 datos, pero en lo que he investigado en libros muy serios, pues no tira esta información y estoy en el deber de transmitirlo. Ejemplo, edad de 30 estudiantes. Aquí tenemos una tablita donde ya nos presentan las edades de 30 estudiantes distribuidos de esta manera, ¿verdad? Edades de 9 a 7 es la frecuencia. La edad de 10 dice que tiene una frecuencia de 16, quiere decir que hay 16 personas que tienen la edad de 10, y así sucesivamente. 11 años hay 6 personas, y de 12 años hay una, y al sumarlo todo esto me da mis 30 estudiantes que estoy analizando sus edades. Lo acabamos de ordenar, ¿verdad?, en tablas de datos no agrupado o de frecuencia simple. Ojo con esto. Y ahora nos vamos con tablas de datos agrupado, que es la otra parte. Oigan bien, se utiliza cuando la cantidad de los valores de las variables es muy amplia y resulta muy laborioso y tardado trabajarlo como las tablas anteriores. Entonces aquí tenemos estatura. Entonces ya aquí hay un rango, un límite inicial y un límite final. Fíjate, de 1.41 en lo que son la estatura a 1.50 ya hay 20. La frecuencia es 20 personas que miden eso. Si venimos de una altura, una estatura de 1.51 en metros, estamos hablando, ¿no? Aquí tenemos el parámetro metro, la unidad de medida a 1.60, hay 60 personas. Esta FI se le conoce como frecuencia, es la cantidad de valor absoluto que hay de información con respecto a un rango, ¿verdad?, que estamos nosotros analizando. Al final te quedan que hay 200 estudiantes que hemos analizado su estatura. Y aquí continúo, que esto ya lo vamos a ver en ejercicios prácticos. Todo esto es de las tablas, escúchense bien, de las tablas que son de frecuencia de datos no agrupados y tablas de datos agrupados. Vamos a hacer las dos tipos de tablas. Entonces venimos con la definición. Frecuencia absoluta, que es esta que te había marcado aquí, F sub i. Cada libro autor lo representa como también X, o no sé lo que se le designa, se respeta, al final tiene el mismo sentido. Entonces, frecuencia absoluta, el número de veces que ocurre o se repite una clase o categoría en la tabla.
Recordad que la clase es el estudio que se está haciendo. En este caso son las edades o la estatura en la categoría o la clase. Después tenemos la frecuencia relativa, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ubicar el valor de la frecuencia absoluta y la voy a dividir entre 200 en este caso. Esa es la frecuencia relativa. Y si nos vamos con la frecuencia relativa porcentual, es el cociente de la frecuencia absoluta y total de datos. O sea, lo mismo, fíjate bien, lo mismo que está aquí, pero con la diferencia que lo vas a multiplicar por 100. Y mira la fórmula, ahora aparece porcentaje en la parte de abajo, en la parte de arriba no. Aparece la f sub i, que es el valor absoluto dividido entre la cantidad de datos n. Esto es n, que quede claro. Esto es n igual a 200. Y multiplicado por 100, que es lo nuevo que hacemos con la frecuencia relativa. Y aquí está una categoría, la definición. Es una característica definida a propósito para agrupar la información. En sí, lo que nosotros estamos estudiando. Hasta aquí, con este segundo video, no te pierdas porque vamos a tener ya un video aplicativo de toda esta información aquí con el profesor Lenin Ernesto Malte Espinosa en Mati y Fisi. Hasta la vista.